Hoy el INDEC a la tarde, aunque ya hay proyecciones, ya hay, te diría hasta apuestas a ver cuál es el número, ¿no? Después de lo que ha ocurrido el mes pasado y este índice altísimo que ha llevado la cifra a una de las más altas en la historia, por lo menos en la gestión de Alberto Fernández, ¿no? Estoy con Marcelo Guaisol, nuestro compañero periodista, y estamos con Pablo Pero, también economista, dos personas que nos van a ayudar a interpretar lo que puede llegar a surgir de este dato de inflación. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, a ver, ¿quién se anima? ¿Quién? A ver, anticipar, ya se han hecho algunas proyecciones o previsiones, ¿no? De qué puede ser. Sí, se espera un dato de inflación que sea menor al del mes anterior, sin embargo, números altísimos, casi cercanos a 6%, y para dar contexto, eso pone a la Argentina como el tercer país de mayor inflación en el mundo, por ejemplo, y se espera sí que vaya disminuyendo la inflación hasta mediados del segundo semestre, pero muy lentamente. ¿Va a disminuir la inflación? Se espera, pero no fuertemente, o sea que se quede en niveles estos altos de 4, un poco menos de 5. Por un lado, ¿por qué podría disminuir? Porque sí ha estado cumpliendo el gobierno con el compromiso que había hecho de disminuir la emisión monetaria. Claro. Sí. Que cuando emitimos mucho, hay muchos pesos y esos pesos sobran y le hace perder valor a la moneda. Entonces está disminuyendo la inflación, la emisión, eso va a repercutir, pero a mediano plazo. Pero hay ajustes de tarifas que se vienen también, entonces eso va a compensar por el otro lado y es lo que me parece la va a mantener medianamente alta, no a niveles de 6%, pero tampoco a niveles de 3%. Ahora, chicos, perdón, Caro, ¿cómo se puede proyectar, ¿no? ¿Cómo se puede proyectar un país, una economía familiar, sobre todo traslado esto, a ir viviendo mes a mes con 6%, 5%, 7,7%? Recordemos también que Tucumán parece un oasis medio infernal, ¿no? Porque cuando fue la inflación del 6,6%, acá fue de 7,7%. Sí. Entonces, ¿cómo puede una familia sostener su vida cuando no sabe cuánto le va a cobrar la señora de despensa de la vuelta de su casa al otro día? Hay un problema estructural que está vinculado con lo que decía Pablo, que la desaceleración de los precios no va a ser del modo que se esperaba. El relevamiento de expectativas de mercado que elabora el Banco Central sobre la consulta, una treintena de analistas y consultoras, da un horizonte de un 3,5% dentro de 2 meses, pero hay un gran problema que estamos viendo y que está vinculado con los precios regulados, porque se están despertando, porque el gobierno, por cuestiones políticas electorales, no quiso tocarlo el año pasado y eso ha significado esto que estamos viendo actualmente. ¿Cuáles serían los precios regulados, por ejemplo? ¿Cuáles son esas tarifas? Servicios públicos, la luz, el gas, ahora el transporte, todo lo que tenga que ver con una mano del Estado en la cual pueda, en cierta medida, arbitrar medios para que no sean los reajustes como están. Vos preguntabas, Noli, ¿cómo viene la mano? ¿Cómo puede vivir una persona mes a mes? Y es difícil. Si vos tenés hay un salario medio de 56.000 pesos en el caso de un registrado privado tucumano y una canasta básica de 90.000, da cuenta de que necesitas otro empleo. El desfasaje. Nadie vive en Argentina con un solo trabajo, parece. No hay otra solución que ahí no hay solución mágica. Un poco Juan Carlos de Pablo, que es un economista argentino que creo que lo tiene. Hoy a la noche va a estar conversando acá con él siempre le preguntan, hacen preguntas complejas y él dice lo mismo que tenés que hacer, levantarte del siguiente y trabajar. Exacto. O sea, no hay y la libreta del almacenero, como dice él, ¿no? Para ir anotando gasto, debe y haber, ¿no? Porque, bueno, más o menos esa es la ecuación de cómo uno se maneja. Sí, ahí lo que el gran problema es que el gobierno siempre ha vivido del fiado y lo pagamos nosotros al final el resumen de la tarjeta, no pagás el mínimo, ya pagás esto que se viene, que es el incremento en el precio de la tarifa de la luz, por ejemplo, que, ojo, ¿cuáles son los aumentos que se vienen? Bueno, no solamente va a ser un solo aumento de la tarifa de la luz. ¿Por qué? Porque EDET había dado a conocer que a partir de este mes iba a haber un reajuste del 12% sobre la base de lo que ellos llaman un ajuste por inflación. O sea, algo que la distribuidora necesita para costearse los gastos de la compañía, o sea, del servicio que está prestando. Pero actualmente hay una audiencia pública en la cual se está analizando el precio de referencia de la energía eléctrica. ¿Qué es esto? Cuando uno ve
en la boleta de la luz hay varios ítems. Por un lado están los impuestos, que representa casi un 25%. Mira, creo que tenemos una placa para mostrar, no sé si la tienen ahí a mano los chicos, de cómo se Es compone muy la gráfica distribución de... esa Mirá, placa. ahí está, Marcelo, la tenés ahí en la Mira pantalla. mira eso. Esto es muy gráfico de cómo se compone justamente la factura que paga un usuario final. Exactamente, el 41% es lo que se está analizando ahora. Pero, ¿qué Sí. pasa con ese incremento? El gobierno ha dicho que durante todo este año va a ser de un 42%, sumado al 39% de reajuste por inflación que tiene la empresa de distribución eléctrica de Tucumán. O sea, son Sí. dos aumentos que van a incidir a partir de la próxima factura en el bolsillo de los usuarios residenciales. ¿Todos? No, porque hay 170.000 de los 500.000 que están con la tarifa social. Aún con tarifa social van a tener que pagar un reajuste de casi 10 puntos el mes que viene. O sea, no hay manera de escaparle a los aumentos. ¿Por qué? Porque el precio mayorista, hoy el gobierno paga 13.000 pesos por megavatio hora. Sí. ¿Cuánto pagamos nosotros los usuarios residenciales sobre esos 13.000? 2.500, 2.300, que es precisamente el costo del subsidio. Eso trasladado a la boleta significa prácticamente un 12, un 15% del total. No te diría que hagas el ejercicio de hacer el cálculo de cuánto será la próxima boleta de la luz, pero va a ser bastante saladita. Ese es uno falta de el los gas. factores. Y Y la del gas un 20%, 27%, que es lo que se está negociando ahora. Hay una pelea interna dentro del gobierno. ¿Por qué? Porque resta saber el cómo y el cuánto. El cómo, porque ¿quiénes son los que van a pagar esto? Hay idea de hacer una segmentación, pero seguramente eso se va a judicializar porque vos no podés pagar una factura, yo que soy tu vecino no puedo pagar otra porque tus ingresos sean un poco mayor que los míos. O sea, técnicamente eso va a tribunales. Entonces, ¿qué quiere, más o menos cuál es el acuerdo que pueden llegar a hacer? Es que haya un incremento uniforme de tal manera que todos los usuarios residenciales paguen una tarifa razonable. Pablo, ¿vos Ahí, cómo ves eso? sí, Eso de la lo tarifa que y de... Es inevitable que algún ajuste tiene que haber, por más que suene, Sí. nadie lo quiere decir, pero como decía un poco Marcelo recién, el costo real es mucho mayor a lo que estamos pagando. Entonces, si siempre estamos esquivando el verdadero precio, al final disminuye la producción, tenemos más escasez. Cuando se liberen los precios, los costos van a ser aún mayores. Entonces, terminamos subsidiando también a quienes no lo necesitan. Muchas veces la energía la pagamos subsidiada todo, pero realmente hay personas que no necesitan ese subsidio, como pasa también con el agua, o por ejemplo, para otro nivel, te diría, hasta con Aerolíneas Argentinas, Sí. que está subsidiada y uno dice, realmente esos servicios públicos requieren subsidio. Entonces hay que afrontar la realidad de que si todo sube, hay inflación, los costos de la energía también van a subir. El dilema es cómo hacemos para que ese ajuste no afecte a los que realmente necesitan esta energía, a los que menos ingresos tienen. Yo levanto la mano como el alumno, ¿no? Y pregunto, A ver. ¿no hubiera sido bueno, Caro, por ejemplo, que en este censo se aproveche el censo precisamente para saber cuáles son los lugares de mayor ingreso económico y pasarlo Los eso a un tienen. padrón para que se pueda eso aumentar? va Hay un justamente cruce para de eso datos está de el la censo. Administración Sí. Federal de Ingresos Públicos, que sí los tienen. De lo que hablamos el otro día, A que ver, estaba sí, Raúl sí. García Ahí acá. aprovechamos, Pero Sí. seguimos Bueno, hablando de que yo pago, por no ser renta de la provincia, estoy pagando un terreno de valor fiscal cuando tengo una casa de 7 pisos. Claro, bueno. Entonces, ¿y Es- qué eso, esperamos un censo? en ¿Hay que los esperar 20 últimos años 2 para de vuelta lo mismo? Leo, en los últimos 2 años se está actualizando bastante a razón de 35, 40% el valor fiscal, Sí. entre comillas, no solamente de las viviendas, sino también de los automóviles. Claro. Vos fíjate que en septiembre de cada Patente, año... un 50% de aumento, las patentes. De Sí. la mayoría de los Sí, autos, un 50%. Porque agarra la revista, la FIB o el registro del automotor y dice, che, mira, este auto que hoy se ha incrementado demasiado el valor, te estoy hablando de los últimos Sí. 3 modelos, porque hay una escasez de 0 kilómetros que lleva a que los últimos 3 modelos Sí. sean Más caro. considerados 0 Sí. kilómetros, pagás una exorbitante suma de un impuesto a la patente Sí. que Que es es increíble de irrisorio. un año a otro. Claro, de hecho, claro. para que tengan una idea con el tema de autos, hay 9 autos que no superan los 3 millones de pesos. Y de ahí ya entramos a hablar del impuesto a la riqueza. Bienes Sí, personales. también ahí es porque el Estado argentino es muy pesado, entonces todos los bienes que compramos tienen Claro. aproximadamente la mitad de lo que vos pagás son impuestos.
Entonces tenés que hacer un Estado más liviano, pero también un mejor Estado, o sea, que funcione bien. Por ejemplo, vos decías lo del censo. Sí. Ahí aprovecho para pasar el chivo, que está bueno que todos los argentinos participen del censo y respondan a conciencia, porque esos datos son los datos que después te permiten realmente trabajar y hacer las mejores políticas públicas. Entonces, bueno, mira, yo ahí les quería preguntar con respecto al censo y a los datos que le sirven a la economía, porque es importante que lo completemos, ¿no? Porque después se elabora esto de la encuesta de hogares y que sirve para trabajar con un montón de indicadores. Sí, ¿no? por eso es súper importante también que el INDEC sea un organismo serio, que el gobierno lo cuide, no como había pasado antes, ¿te acuerdas que estaba intervenido y que había claros indicios de que había falsedad? Hoy todavía no se sospecha eso, se parece que el organismo está funcionando y cuanto mejores sean los datos que tenga el Estado para trabajar y los economistas privados también y las universidades, mejor son las soluciones. Como ahora tenemos este problema, ¿cómo segmentás el ajuste tarifario para que golpee lo menos posible? Y eso, para eso necesitamos datos. Ahora le hago una pregunta complementaria, disculpa, que tiene que ver con la encuesta nacional de gasto de los hogares, ¿no? Que es necesario para actualizar la canasta familiar. Hoy la canasta que tenemos no es representativa de lo que realmente consume una familia tipo. Entonces, ese es el segundo nivel después de este censo de urbano que se va a realizar el próximo miércoles. Bien, ahora le hago los cambio de tema, ¿no? Le hago una pregunta, ustedes deciden quién la contesta. La primera, el ministro Guzmán hablaba de que es un disparate hablar de dolarización y demás en el país, pero lamentablemente se vive en una Argentina dolarizada desde el punto de vista de que hasta el comerciante te cobra por las dudas por el aumento del dólar blue. Eso por un lado. Y por el otro, ¿cuán difícil es trabajar o pensar en una economía futuro cuando tenés a la cabeza número 1 y a la cabeza número 2 de tu país, hablando de presidente y vicepresidenta, que no coinciden en nada? Entonces yo, como inversor extranjero, ¿puedo venir a poner plata si sé que las dos cabezas máximas de la política están peleadas y están buscando para qué lado correr? Mira, ahí realmente te respondo, no podés pensar, no podés invertir. Vos decías, ¿puedo? No puedo. Está claro que con un gobierno peleado no va a crecer el país. Para darte un ejemplo, hoy veía los datos de salario privado registrado, trabajadores en el sector privado registrados. Hace 10 años, en 2012, teníamos 50.000 personas más que hoy. Había 6.100.000 y hoy tenemos 6 millones, por decirte. O sea que la población habrá crecido un 15% y sin embargo tenemos menos trabajadores. Y hay más trabajadores del Estado que privados también. También ha crecido el sector público. Con otro fenómeno ahí, Pablo, que tiene que ver con los monotributistas y con los trabajadores independientes autónomos. No podés depender de un empleo porque no lo hay. Entonces, ¿qué haces? Te pones un parripollo, te pones qué rico el parripollo con el hambre que tengo. Un showroom. Te lleva no solamente a ser independiente, sino también a ser informal. Precisamente porque lo que venimos hablando de la carga fiscal. Si no, entonces tenés la misma cantidad de trabajadores, la cantidad de empresas tampoco aumentó, estamos en 600.000 empresas. Eso es porque no hay futuro, no hay visión, no hay forma de ahorrar también. Y ahí va la primera pregunta que hacía, si es una locura dolarizar o no. A mí honestamente me parece que sí es una locura, pero entiendo que la Argentina... los argentinos tengamos ese deseo de escaparle al peso porque el peso no sirve. Bueno, pero en los hechos uno dice dolarizar, y bueno, estamos mirando todo el tiempo el dólar, pero efectivamente dolarizar la economía implica un montón de otras situaciones. No es tan simple como decir, bueno, tengo como valor de referencia el dólar. Mirar lo que está pasando ahora en Ecuador. Un país dolarizado. Bueno, Panamá también. Panamá tiene su doble moneda. Pero tiene su balboa que de algo le ayuda. Ni para el caramelo. Les pido un alto acá y ya seguimos hablando de esto, pero bueno, hay una situación que se está presentando en Plaza Independencia. Tenemos información ahora y nos vamos a contactar rápidamente con nuestro móvil de exteriores. Está Matías Aguad, hay una marcha, hay movilización, hay gran cantidad de personas.